Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Depa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Daniel Sandoval. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de su programa Depa de Solteros. Soy Daniel Sandoval, bienvenidos a su Depa, aquí a Zona 3. Hoy es lunes 9 de octubre y el día de hoy pues me da mucho gusto de verdad que venga. Por primera vez está en el Depa y me da mucho gusto, lo escuchamos en los noticieros de aquí de Zona 3 Noticias, con sus participaciones ahí siempre tan interesantes, y yo dije, tiene que estar aquí con nosotros, tiene que venir a visitarnos porque cómo hay tema que platicar contigo. Jesús Pérez Caballero, bienvenido, buenas noches. Hola, gracias, y me alegro que sea el 9 de octubre porque es el día de mi comunidad autónoma de Valencia. Yo soy valenciano. Es cierto. Y sí. Ese es el día de la comunidad y eso me alegra que justo coincida. ¿Qué significa que es el día de la comunidad? Pues nada, normalmente se hacen las típicas celebraciones pues como sabes, España está dividida en comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. Ahora Cataluña es como la que pega más por lo del referéndum y todo esto, sí. Y Valencia es una de las comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana en concreto, uh-huh. Y pues nada, se celebran pues los típicos normalmente acontecimientos históricos, uh-huh. Pues el 9 de octubre tiene que ver pues con las tradiciones de allá y todo eso. Entonces, ¿hace cuánto que no estás allá? Fui en diciembre del año pasado. Aquí? Vivo aquí. ¿Hace cuánto vives aquí? Pues 3 años. Yo soy residente permanente ya aquí. Sí, todo está ya. ¿Y por qué te dio por venirte a México? Pues fueron como una confluencia de dos cosas. O sea, por un lado, mi esposa es tapatía. Uh-huh. Entonces, pues ya estaba la idea de venirme aquí, pero luego aparte yo empecé a estudiar Derecho Penal Internacional y en concreto pues me empecé a fijar sobre fenómenos de violencia masiva, ¿vale? Entonces, claro, la cuestión de México, sobre todo a partir del 2006-2012 es lo que más estoy investigando, ahora es cuando empiezan a haber más datos porque de este sexenio todavía faltan, uh-huh. Pero 2006-2012 es un caso bastante paradigmático de un fenómeno de violencia uh-huh. muy fuerte y del que todavía no sabemos bien qué ha pasado, uh-huh. Sobre todo con este inicio de la guerra del narcotráfico. Entonces yo me empecé a especializar en eso y claro, pues a raíz de, pues fue como una especie de bola de nieve que fue... Que te pues, va trayendo. Exacto, fueron como temas así diferentes que fueron ramificándose. La parte de donde tú vienes es bellísimo, ¿no? Sí, Gandía, todas esas cosas son bellísimas. Es muy distinto y tiene un punto de... Es el Mediterráneo, entonces el Mediterráneo eso siempre tiene un... Es como un... Yo siempre cuando hablo con gente aquí les digo que el Mediterráneo es siempre como más doméstico. Uh-huh. El Mediterráneo es un mar, aparte que es muy tranquilo, que puedes ir caminando metros y te ves un banco de arena, no es como aquí que de repente el Pacífico caminas un poco y ya te hundes. Y entonces es el Mare Nostrum que se decía, ¿no? En latín, el Mar Nuestro, pues es casi una especie de gran lago comparado con los océanos, y todo eso ya crea una especie como de tradiciones comunes, ¿no? Todas las ciudades y lugares que bañan el Mediterráneo pues tienen una especie como de cultura parecida, si quiere llamarse, y sí que se combina tanto el paisaje en sí, las playas, es todo como mucho más manejable. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Sí. Porque la gente te escucha en los noticieros, seguramente te han oído en las emisiones de Zona 3 Noticias, pero queremos conocer también un poco de tu trayectoria, de qué es en qué te has especializado. Yo estuve leyendo algunas cosas tuyas que son, pues es impresionante tu currículum, porque primero, pues tienes una preparación académica interesante. ¿Qué es en qué te especializaste? Mira, pues la verdad es que yo vengo del derecho, yo me licencié en derecho y también en periodismo. O sea, yo hubo un momento cuando acabé derecho que no sabía muy bien qué hacer, entonces me fui a periodismo y la verdad es que me ha servido mucho. No he ejercido nunca de periodista, salvo el típico becario, ¿no? Que hace corta y pega absurdos, pero sí que eso me ha servido a la hora de analizar, porque sí que después de un periodo de estar
trabajando en la empresa privada y también de viajar, pues estuve voluntario en Rumania, no sé, este periodo un poco que los europeos por lo menos nos podemos permitir, ¿no? De estar pensando qué hacer. Aquí a lo mejor todo es más acuciante, no tenemos tanto tiempo libre, ¿no? Para vagabundear. Pero luego sí que empecé a especializarme en derecho penal, ¿vale? Pero sobre todo en la rama del derecho penal internacional, que suele ser una rama del derecho que intenta, como digamos, analizar fenómenos que a lo mejor desbordan el delito ordinario. Si pues hablamos de grandes pues crímenes contra la humanidad, terrorismo, crimen organizado transnacional, que es derecho penal transnacional, pero que también tiene muchas relaciones, ¿no? Entonces yo a partir de ahí el derecho penal me fui especializando en estos fenómenos de violencia. Primero terrorismo y luego crimen organizado llegué indirectamente, porque empecé a fijar en México desde esa perspectiva que te he dicho de cómo lo ve internacionalmente la situación de México, pero a partir de ahí, claro, las organizaciones de narcotraficantes aquí, los vínculos que tienen con el Estado son tan complejas, son tan, no sé, son tan desafiantes intelectualmente que a partir de ahí fue creándose una especie de rama del crimen organizado. Empecé a investigarlo y nada, pues aquí intento pues llevarlo a diferentes campos. Casi no hay tema, ¿verdad? No, en México no mucho. En eso de México, sí, obviamente me quiero estacionar ahí bastante para platicar contigo de la situación que se vive en este país, pero antes de llegar a ese punto también preguntarte por temas pues lamentablemente recientes, lamentablemente que no son nuevos tampoco y que pues no van a dejar de pasar, ¿no? Desgraciadamente. ¿Cómo podemos entender, Jesús, de pronto las masacres que vemos? Acabamos de ver hace una semana en Las Vegas, algo terrible, más de 50 muertos, pues, cientos de heridos. ¿Cómo mira, eso yo creo que has dado tú la clave. Se puede entender pensando que con la base que tenemos hoy por hoy, sobre todo en el país donde se ha dado Estados Unidos, no va a dejar de pasar. O sea, no va a dejar de pasar porque tenemos una tradición violenta muy fuerte. Yo estaba leyendo datos ya después de que sucediera eso y estamos hablando de cifras de bien algunos años, 20.000, 30.000 muertes por arma violenta. Violenta, y no solo tiroteos masivos, sino simplemente arreglar violencia doméstica a tiros o suicidios. El nivel de suicidios en Estados Unidos es desbordante. Yo creo que hay que entender mucho a Trump como una especie de esta gente que no sabe muy bien cómo reaccionar y pide por alguien violento que le recupere. Entonces, yo creo que habría que plantearnos temas, por ejemplo, desde México, temas que nos vinculen. Por ejemplo, el asunto de las armas, el tráfico de armas. Este hombre, por lo que yo he leído, pues aparte de que en la habitación tenía 10 rifles, ¿cómo llegó? El tío lo primero que hicieron los periodistas en ese momento fue ir a la armería del pueblo, ¿vale? De su pueblo, que se llama Mesquite. Y fue allí y le preguntaron si había comprado armas. Y sí, se llevó 2 rifles y una pistola, pero estaba limpio. Quiero decir, pero, claro, eso desde nuestra perspectiva, ¿no? Pues tú, mexicano, yo, español, tenemos una tradición, vale, vosotros un poco más violenta, nosotros también a nuestro modo, porque vivimos una guerra civil, por ejemplo, hace muy poco, ya tenemos lo de Cataluña, por ejemplo, pero sí que a lo mejor el hecho de ir armado no lo vemos como algo, lo vemos como algo que hay que limitar, pero en Estados Unidos está 50 y 50 prácticamente. Hay un sector muy grande que sigue defendiendo la enmienda constitucional de las armas, entonces es imposible que vayas a detener en una sociedad como estamos, que aparte, no sé si te habrás dado cuenta, pero yo voy percibiendo que los últimos años llegamos a picos de violencia, es como si estuviera algo pasando, ¿no? Yo lo veo también en España con la crisis afectó. Acrecentó esto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que también... Pero alarmantemente. No sé si acrecentó a lo mejor... Pues habría que ver estadísticas, pero lo que sí que veo es que hay una especie de efecto contagio de la violencia, también amplificado por las redes sociales, ¿no? Por la manera en que, sí, yo creo que la capacidad mimética de las redes sociales todavía no sabemos, la capacidad viral, la imposibilidad que tenemos de reflexionar como en tercera persona sobre eso. Por ejemplo, ante un evento, enseguida la primera noticia que se acerca a lo que pensamos con prejuicios es la que a lo mejor retuiteamos, ¿no? Entonces es como... yo creo que hay una serie de dinámicas que no sé cuándo vamos a ponernos, a sentarnos bien y a ver exactamente qué está pasando y a dónde vamos, porque aparte hay cada vez una capacidad más grande de hacer daño, armas, tecnología,
Y no sé, no quiero ponerme pesimista, pero la situación hay que verla y más desde el periodismo y desde la academia. O sea. Pero es que han venido sucediendo y sucediendo y sucediendo y la gente se vuelca en redes sociales a poner los lacitos negros y a ponerse de luto y a pray for Barcelona, y pray for Las Vegas, pray for París. Yo me acuerdo lo de Charlie Hebdo. Bueno, sí, exacto. Han venido sucediendo cosas terribles y, como lo dije al principio, no van a terminar. No, desgraciadamente. Y aparte, creo que al final el ciudadano se encuentra con una sensación como de frustración, ¿no? Acrecienta la frustración porque aparte de miedo, porque claro, miedo es la clave, o sea, la clave aquí es el miedo, exacto. Es decir, el terrorismo no es miedo, no es como tal si no hay reacción de la víctima. Si la víctima reacciona con firmeza y no entra dentro del diálogo del terror, no se asusta, no comparte algo que a lo mejor no tiene tanta importancia, el atentado no se produce. Muchos dicen, en México estamos libres del terrorismo. Pues yo creo que no, porque con el narcotráfico lo hemos vivido igual o peor, yo creo, ¿no? El caso del narcotráfico es curioso porque quizá no puede decirse que sea terrorismo estrictamente, en el sentido de que no es el terrorismo se supone que busca con el atentado un fin político y ve el terrorismo como una especie de fin en sí mismo, ¿no? Pero digamos que las organizaciones aquí criminales han utilizado el método del terror para hacer terrorismo, pero no se puede decir que sean terroristas, pero sí hacen actos de terror, sin duda. Pues con eso nos vamos a ir a la primera pausa. Estamos platicando con Jesús Pérez Caballero en esta noche de lunes, aquí en el Depa de Solteros. No sé qué quieras tomar, que te traigan. No, estoy perfecto ya. Cerveza, estoy perfecto con el vino que me has regalado. Bueno, vamos a hacer la pausa. Estamos platicando con Jesús Pérez Caballero y los temas, pues ya los escuchó usted, se van a poner mejor. Continuamos en un momento. Estamos de regreso, la segunda parte de este Depa de Solteros, hoy muy especial porque aquí pues hemos tenido temas diversos, generalmente son de entretenimiento, y hoy, o deportivos, ¿no? Pero pues hoy también... No, yo estaba escuchando tu programa y digo, pues yo no quiero ponerme muy denso, si quieres. Ponemos que se ponga como se tenga que poner. Yo soy muy serio, pero en cualquier momento... Bueno, sí, serio. Quiero decir, cuando toco los temas, cuando me tocan temas que de verdad pues me ha implicado mucho, pues sí que claro, me pongo serio, pero... temas que conoces. Pero vamos, si quieres le bajo un poco. No, para nada. Tú aquí comentas tu experiencia, lo que tú has investigado, que ha sido mucho. Es que me apasiona, la verdad. Es que casi mi ocio. El tema apasiona a cualquiera, yo creo, ¿no? Es apasionante todo todo esto. Es muy fuerte y es terrorífico, pero apasiona y lo tenemos que hablar también. Sí, ¿no? exacto. Debería ser los temas que hay que hablar. Desgraciadamente son los temas. Y como pasó en Las Vegas, sucedió en París varias veces, también acaba de pasar en Barcelona. Sí. ¿Cómo viven ustedes los europeos el día a día? ¿Cómo viven este tema del terrorismo? Muy mal, porque se juntan dos cosas, ¿vale? Desde mi punto de vista. Una es que la sociedad europea es una sociedad, desde mi punto de vista, pusilánime. Tiene mucho miedo a la violencia. No está acostumbrada a la violencia. Cualquier fenómeno violento es capaz de llegar a cotas muy grandes de manipulación. Eso para empezar. Y eso es muy peligroso. Porque para empezar, cuando hay un problema muy grande, se suele dejar que Estados Unidos nos ayude, ¿no? Nos haga el trabajo sucio. Pero a cambio luego con una hipocresía muy grande. Eso para empezar. Y con el terrorismo pasa eso. Pero luego hay otro tema muy fuerte, muy relacionado con el terrorismo islámico, y es la cuestión de la integración de los musulmanes en Europa. Entonces es un tema muy polarizado, donde se juntan temas culturales, religiosos, sociales, racistas completamente, y un tema que es verdad, y es cómo puede una sociedad con unos determinados valores integrar una sociedad, a una serie de individuos creciente, con unos valores completamente que hasta casi anulan a la sociedad de acogida. Entonces, cuando hay un atentado terrorista, normalmente las opiniones se polarizan, y Europa no es una excepción. Entonces, el tema se vive desde el punto de vista mal, se actúa de manera desproporcionada, pero a la vez no se plantea de fondo el problema porque se tiene miedo a tomar decisiones que puedan, a su vez,
a corto o medio plazo generar más violencia, pero a lo mejor a largo plazo son mejores. ¿Sí pueden las autoridades de los países tratar de acabar con esto, prevenir? ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir, pero las sociedades desarrolladas, o como quieras llamarlo, o Occidente, Europa, Estados Unidos, que son el objeto principal, deben tener en cuenta que deben convivir con una dosis de terrorismo, no sé si diaria, pero sí mensual. Es decir, el terrorismo es un fenómeno de la modernidad. Cuando empezó en el siglo XIX aprovechó la tecnología, y es decir, vive muy bien la modernidad, y Europa tiene que establecer una serie de valores siendo consciente de que jamás, salvo que creen una dictadura, sea un estado totalitario donde no exista ningún tipo de derecho, el terrorismo va a acabar. No va a acabar si no es estableciendo eso. Entonces hay que compaginarlo de alguna manera. ¿Le sirvió a alguien, Jesús, por decirlo de esa manera, le sirvió a alguien los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, de las Torres Gemelas? Es un tema difícil. ¿A alguien le dejó algo? Políticamente, económicamente. La verdad es que no. Que yo sepa, o sea, aunque no me conste, no. O sea, es un debate que yo creo que hay que diferenciar como dos planos. Uno, las consecuencias que tuvo, obviamente hubo beneficiados, y otra, el hecho de cómo se produjo el atentado. Si el hecho de cómo se produjo el atentado en sí fue por una serie de circunstancias, mezcla de negligencia, pero sobre todo pues estamos hablando de organizaciones muy complejas que tienen apoyo de otros países, económicos, por ejemplo, pues Arabia Saudí u otros, y fue un atentado exitoso, pero luego cómo se gestionó, pues sí que por ejemplo, se intentó ganar posiciones en Oriente Medio. Pero yo no tengo datos para, por ejemplo, decir que eso fue deliberado, que hay muchas teorías, así como desde mi punto de vista bastante conspiratorias, sobre cómo se creó, que fue un autoatentado. Puede haber autoatentados, no lo descarto, históricamente ha habido, pero el 11 de septiembre creo que más bien lo que ha creado desconfianza es la manera también que se ha gestionado. Es decir, una invasión de Afganistán, de Irak, sobre todo, la de Afganistán pudo estar justificada, más o menos, pero la de Irak no. La de Irak fue un desastre, y de hecho, pues ahora estamos viendo el Estado Islámico parte de ex agentes del Estado de Irak, junto con gente de Al-Qaeda, que en ese momento era nula en Irak, que se fue perfilando en una insurgencia hasta donde estamos ahora. ¿Cuál ha sido hasta ahora? ¿Es este de Nueva York el atentado más fuerte que ha vivido el mundo? El atentado más fuerte en cuanto, desde el punto de vista del terrorismo, sí, porque fueron como alrededor de 3.000 muertos. Eso desde el punto de vista... Y aparte también de lo impresionante. Es que claro... Parecía una película. Exacto. Es que bueno, ya había libros. Tom Clancy tiene un libro donde aparecía más o menos. Ya intentaron en el 93 volar el World Trade Center, pero en un coche bomba en un aparcamiento, pero no funcionó. Pero sí que es lo que estábamos comentando antes. El terrorismo tiene un punto de teatralidad. Es decir, los blancos simbólicos siempre son mejores que los blancos. Aunque haya más muertos, puede ser más simbólico destruir. A lo mejor puede ser más muertos en un concierto donde hay, pues como ha pasado aquí en Las Vegas, que estamos hablando, eran 22.000 personas, pues a lo mejor lanzar una... Pero cuando es algo simbólico, se derrumban las torres del poder económico, eso es más capitalizable. Y ese fue que yo sepa, creo que sí que fue el atentado más exitoso, sí. Porque aparte, bueno, fueron Torres Gemelas, fue el Pentágono, y luego fue un avión que cayó. Sí, aparte fue en varios puntos. Y creo que el avión iba a la Casa Blanca. ¿Y sí se puede vulnerar así la seguridad del país más poderoso del mundo? Sí, es que al final, yo me pregunto lo mismo que tú. O sea, estudiando todo eso y hablando con gente de seguridad, y te das cuenta que son igual de ingenios o igual de imbéciles que nosotros. Sí. O sea, hay en todos los atentados, el 11M en España, que fue estas bombas en los trenes, siempre hay un fallo, 2, 3, 4. Un fallo tipo, no cruzan datos servicios de seguridad porque a lo mejor los jefes se odian entre sí, o a lo mejor hay un comisario que ese día es muy estricto, pero ese día ha dejado pasar algo que tú desde fuera lo ves básico, o por ejemplo, no sé, llegas tarde a un determinado momento, pasan es que al fin, psicológicamente tenemos la tentación de poner cara a los errores, ¿no?
tenemos la tentación de poner cara, de Sí, que sí, sean claro. honestos, pero hay dinámicas como inercias, por ejemplo, dentro de las instituciones que a lo mejor explican mucho mejor ese tipo de cosas. Y las instituciones de seguridad tienen inercias a veces positivas y otras negativas, que eso. Aparte también está el punto que muchas veces siempre vemos el resultado del atentado, pero por ejemplo, si yo te digo que hubo actos de prevención positivos que hicieron que se impidiera volar un par de aviones en medio del océano, como sí que sucedió, que se evitó, eso no es noticia. Entonces, claro, siempre queda lo que es, lo que sucede, y psicológicamente tendemos a pensar que es a causa de una causalidad muy fuerte y muy extraña, cuando hay otras explicaciones más banales. Yo me acuerdo que antes el común denominador era el secuestro de aviones. Sí. Y sí. después como que ya fue creciendo a grados tales como Sí. lo de las Torres Gemelas, ¿no? Exacto, claro, pues porque al final el terrorismo es una profesión, al fin y al cabo. Es decir, es gente que se autofinancia, que tiene apoyos, que consigue, pues se dedica, su finalidad es igual que la tuya es mejorar tu programa y la mía es estudiar o publicar un artículo. La de ellos es continuamente 24 horas pensando cómo hacer el atentado más mortífero. Si tú, por ejemplo, ves que los secuestros de aviones, por lo que sea, ya no son exitosos, pues a lo mejor das un giro genial en un sentido maligno, que es utilizar los aviones para estamparlos, ¿no? No para dar una reivindicación, como por ejemplo a lo mejor hacían los palestinos, por ejemplo. O cuando ya se pone la seguridad brutal, pues en vez de aviones utilizas coches. Y cuando no haya coches, pues utilizarás lo que tengas a mano. Qué increíble. Yo vi una película, no sé si la viste, de Mark Wahlberg, el día del atentado del maratón de Boston. Era el entorno, y ahí te das cuenta. Qué bueno, ¿cómo se llama? El día del atentado. ¿Se llama así la peli? Así le la voy a ver, México. no la es buenísimo, conozco, pero que es real, es como casi un documental hecho Ajá. una película, pero con datos reales, salen las personas reales al final también. Es como un homenaje a los sobrevivientes qué bueno. y a los fallecidos. Y ahí dices, híjole, ¿cómo es posible? Hostia, pues la Porque voy es a ver, ¿eh? el minuto a minuto de cómo van planeando Claro. los terroristas el ataque. Sí. Y realmente es, Qué bueno, es me la como apuntó. increíble, ¿no? Pues sí, pues es un trabajo al fin, y es un trabajo bien hecho cuando funciona. Y finalmente siempre también he dicho que a lo mejor estás de acuerdo conmigo en que los americanos han hecho tanto cine destructivo de su Ajá. propio país, ¿no? En el cine americano ya han destruido todo, la ciudad de Nueva York entera, el Pentágono, Eso la es muy Casa bueno lo que Blanca, dices. ¿no? Eso es que dices muy bueno. Yo he llegado Que se está cumpliendo. a una conclusión parecía mi punto de vista, pero para que tenía que investigar mucho. Pero mi punto de vista es de que Estados Unidos es una sociedad que de por sí está movilizada. Sí. Es decir, es una sociedad que siempre parte en términos maniqueos de frontera y de territorio, ¿no? Entonces ha utilizado los medios de comunicación, está utilizando un poco para imaginar situaciones hipotéticas y anticiparse a ella. Lo que pasa es que la realidad al final siempre desborda la ficción, pero sí que es cierto que ves continuamente viendo estudios de caso, ¿no? O estudios de catástrofe y cómo resolverlo, ¿no? Y siempre es una constante en el cine actual de Estados Unidos, porque el cine clásico era una maravilla y ya no se hace, porque lo que se hace ahora no es cine, es otra cosa. O sea, es... Ya no más falta que les aparezca un Godzilla por las calles o de un Nueva extraterrestre. York. Un O extraterrestres. Así es. Vamos a hacer la segunda pausa. Estamos platicando con Jesús Pérez Caballero. Y bueno, pues ya está usted escuchando el día de hoy temas desgraciadamente pues actuales, de actualidad, pero que no dejan de tener un gran interés. No sé si estás bien así, te traemos un vaso de agua. No, estoy genial, estoy admirando la botella de vino que me has regalado. Que en España tiene muy buenos vinos, pero le trajimos siempre vino hay que mexicano, abrirse. ¿no? Yo te digo que soy más de cerveza, pero porque me flipa la cerveza, que es increíble. Pero las de un grupo más que otro. Yo soy más de un grupo, no voy a hacer publicidad, pero de un grupo más que del otro. Pero cerveza mexicana. Pero cerveza mexicana, la cerveza mexicana me flipa. Me encanta. Que para los que no sepan, yo sí sé que es flipar porque yo siempre se los digo a los invitados que vienen de España. Tuvimos aquí una cantante española, se lo dije, Alex Sinte, que no es español, pero que ha visto también televisión española, tanto como yo la veo. Y pues ahí es como estar absorbiendo todo, ¿no? Los modismos, la cultura y los dichos españoles, y flipar, si quieres explicarle al público qué es. Pues flipar es como quedarse como impactado, sorprendentemente agradado, pero de una manera como fulgurante. Algo así. Pues así flipando nos vamos a ir a la pausa. Estamos platicando con Jesús Pérez Caballero y regresamos aquí al Depa de Solteros a Zona 3. And my friends
Estamos de regreso con Jesús Pérez Caballero. Él es especialista en estos temas que usted está escuchando esta noche en el Depa de Solteros, temas de lesa humanidad, temas del crimen organizado, del narcotráfico, que ya hablaremos, ese tema que tanto daño ha hecho no solo a México, sino a muchos países. También hemos hablado de terrorismo, y antes de estacionarnos en el crimen organizado te quisiera preguntar tu opinión respecto a lo que ha sucedido también hace una semana, por cierto, en Cataluña. El tema es delicadísimo, porque todos, yo soy valenciano, que es una comunidad que hablamos catalán también. De hecho, el siglo de oro de las letras catalanas fue en Valencia, y compartimos una cultura como muy fuerte. Yo hablo catalán. Pero claro, en Valencia el sentimiento ese nacionalista no está tan arraigado. Yo me siento valenciano y me siento español. No quiero romper con España. Y es un tema delicadísimo porque yo tengo amigos, por ejemplo, catalanes, que claro, este tema es imposible plantearlo sin que empiecen a brotar. Finalmente divide el país, ¿no? Divide el país, ese es el problema. Hay un sentimiento como doble, ¿no? Por un lado está, pues los catalanes reivindican como la ruptura, por otra parte está el resto de España, que considera que es un territorio, que es un territorio de España, que eso empobrecería a todo el país en conjunto, pero ya se ha llevado una situación, no voy a decir de punto muerto, porque la realidad nos acaba desbordando, pero sí de enfrentamientos muy encontrados, donde soluciones como normales van a ser muy difícil establecer. Quizá sí que habría que empezar a explorar situaciones excepcionales. No sé si yo tengo mi opinión, pero así ya hablo solo como jurista. Pues desde una posición pro España, pro gobierno de España, sería suspender la autonomía y empezar a digamos, bajar el nivel de movilización y propaganda, cosa complicada, pero se tienen instrumentos para ello, y sobre todo acuñar un discurso de unidad. El problema del gobierno español es que actual está muy deslegitimado, hay está percibido como corrupto, como incapaz de gestionar. Y luego, desde una perspectiva pro-catalana, pues sería, por ejemplo, establecer pasos, pero no el referéndum que se ha hecho, que es una chapuza, porque aunque puedas estar a favor del referéndum, quien esté, no pueden admitir que sea como debe hacerse, porque había gente que ha votado no había controles. Normalmente si tú ves en casos, que yo no digo que sean iguales como Quebec o Escocia, porque es distinto la historia de esos países que las de España, pero sí que es cierto que cuando se ha hecho un referéndum se ha hecho con reforma constitucional, se ha hecho un debate muy de medios de comunicación, academia, políticos, sobre cómo hacer la pregunta, que no sea capciosa, que no tenga doble sentido, y establecer instrumentos de transitoriedad, por ejemplo, cada cuánto debe votarse, si la votación es definitiva o debe aprobarlos en qué lugar, es decir, hacer esa línea. Pero hoy por hoy eso es pura política ficción, porque como está la situación, lo más factible es que haya más violencia, o que haya una declaración unilateral o un acto como de violencia fuerte. Esperemos que no, pero está muy difícil. Y justo fue por eso que así fue la reacción del gobierno español, ¿no? Mucha gente ha criticado a Mariano Rajoy fuertemente, sobre todo en redes sociales, ¿no? Y lo curioso es que los mayores críticos han sido extranjeros, gente ajena, pues, a España. Ese es el punto, mira. Al final, cuando hay una gran... Tú como periodista debes estar cansado de ver esto, pero cuando hay un acontecimiento político excepcional, en el mundo en el que estamos es igual de importante la opinión pública y la opinión pública internacional que la nacional. Y de hecho, lo que se ha buscado, el referéndum de por sí era una chapuza. Y de hecho han votado 2 millones de personas de los 7 millones. O sea, es ridículo, eso no puedes separarte de un país por eso, así. Pero lo que sí que se ha hecho es vender un relato de manifestaciones demócratas que están en contacto con lo que de verdad quiere el pueblo catalán frente a gobierno represor fascista, parafascista o neofranquista, que solo puede poner a la beatitud de las urnas la fuerza. Ese es un discurso falso, pero es un discurso que la opinión pública que no conoce, que está fuera de España, va a comprarte, porque estamos en un mundo donde de verdad la violencia explícita nos horroriza y somos incapaces, y siempre tendemos a dar la razón a quien sufre esa violencia, aunque el caso es mucho más complejo que eso. Entonces la opinión pública internacional pues ha comprado ese discurso, en el sentido ha ganado el relato catalán, que tiene visos de verdad en algunos puntos, pero en ese es completamente maniqueo, y la opinión pública internacional, pues en ese sentido, pues ha dejado mucho que desear. ¿A ti qué te pareció el actuar del presidente Rajoy?
me parece que podría haber, que había otros instrumentos. Quiero decir, creo que ha utilizado eso en clave electoral. Ha dicho, voy a asegurarme, dado mi posición de debilidad, una acción de fuerza para que mis votantes, digamos, más radicales en el sentido de más pro-españolistas, me apoyen, pase lo que pase, y el resto, pues que se apañe. Entonces yo quiero darles una sensación de fuerza. Yo no quiero pasar como un presidente débil. La cuestión es que quizá podría ser tener otros instrumentos. Por ejemplo, pues el ahogo financiero, dejar que voten, pero, por ejemplo, hacer una... Ya te digo desde posición de estadista, ¿eh? No de lo que yo... Sí. Es un poco pues por teorizar, pues... El Estado español, España tiene, el gobierno tiene instrumentos para, por ejemplo, porque al final depende la hacienda catalana, depende de la española. Es decir, no es como la vasca, que es autónoma. No, la catalana depende. Es decir, tú puedes cortar perfectamente las finanzas y luego, aparte, dejar que se celebre el referéndum y al día siguiente detener a la cúpula directiva, a los políticos, etcétera. Son fenómenos más quirúrgicos y, sobre todo, vamos a ver, hoy por hoy las guerras se ganan en los medios. O sea, tú tienes que vender... El relato catalán es muy fuerte y la gente que no conoce es el primero que te va a contar, porque intuitivamente vamos a comprar a la víctima, que se venda como víctima. Y encima Cataluña, que de por sí es el lugar donde va más la gente va más a Barcelona, ha cultivado una tradición así de progresismo frente a aunque son corruptísimos, la cúpula, por ejemplo, pero bueno. Entonces tú tienes que hacer un relato distinto, tienes que cambiar, intentarlo, pero eso no se ha hecho. Esa política mediática creo que ha dejado mucho que desear. Muy bien, pues vamos a hacer la pausa. Este programa se va muy rápido, como te podrás dar cuenta. Cuando estamos platicando de temas tan interesantes, más rápido se va. Estamos platicando con Jesús Pérez Caballero, especialista en este tipo de temas pues tan interesantes. Y con eso vamos a regresar ya a la parte final de este de Padres Solteros, aquí en Zona 3, 91.5. Estamos de regreso a la parte final ya de este Depa de Solteros. Hoy lunes 9 de octubre, platicando con Jesús Pérez Caballero. Y bueno, pues yo quería dedicarle más tiempo a la parte de México, pero pues con este bloque a lo mejor sí nos alcanza. Y si no, pues luego te vuelves a venir, ¿no? Vale, yo encantado. Intentaré ser sintético muy para bien. no comerme lo que queda. Ya te preguntaba hace un momento cómo entender que una sola persona mate a tanta gente, ¿no? Como que había pasado en Las Vegas hace una semana. Y ahora te pregunto lo mismo, pero del narcotráfico en México. Pues la gente nomás no lo entiende tampoco. No, ese es el tema el tema que dentro de siglos nos estaremos de uno de los temas estrella para saber, porque es tan difícil. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. Porque estos fenómenos de violencia, estos picos de violencia, hay algunas se intenta dar algunas explicaciones, como luchas entre grupos, luchas dentro del grupo, entre familias, o actuaciones desmesuradas por parte del ejército, de la policía, que a lo mejor rompen las relaciones preexistentes. Pero hoy por hoy no sabemos ni por qué se han producido estos picos de violencia tan grandes, porque México desde el 94 hasta el 2006-2007 tenía tasas a nivel casi europeo de muerte, y de repente hay un momento que obviamente coincide con unas fechas muy concretas, pero no sabemos sabemos que pasó eso, que hubo un cambio, pero no sabemos por qué. Que fue por el 2006, ¿no? Exacto, 2006-2007, el pico mayor es 2008-2011, pero ahora los últimos 3 meses han sido los más violentos en 20 años. ¿En serio? Sí. Es lo que te iba a preguntar justamente, ¿en qué momento se encuentra la violencia en el país? El peor momento. ¿En el peor momento? Sí. De violencia sí. Pero claro, no sabemos. Es que el problema es que no sabemos a quién atribuir cada muerte. Claro. Porque no sabemos si son grupos entre... A ver, hay como maneras de... Por ejemplo, si ves una manta, si está hecho con armas largas, puedes atribuirlo a determinado grupo u otro, pero no sabemos por qué se están matando. Hoy por hoy hay teorías, unas más solventes que otras, pero hoy por hoy no se sabe por qué en México se está matando. Y es un tema que es acuciante, porque son niveles alarmantes, y no sabemos por qué de repente un estado como Guanajuato o Colima se convierten en zonas brutales de asesinatos.
tenemos indicios, pero nos falta muchísimo por saber todavía. Nos falta también acuñar un vocabulario estricto para hablar bien de todo esto. Aparte de eso, sí, es cierto. Es de todos, es un fenómeno, como en todo proceso de violencia generalizada, no se puede hacer solo desde la política o desde el derecho. Medios de comunicación, artistas, sociólogos, todos tenemos que intentar planteando las grandes cuestiones. ¿Tú crees que los gobiernos han hecho o han puesto de su parte para...? Ya no te pregunto si han hecho lo correcto, ya vemos que no, es obvio que no, pero... El problema es que aquí la idea de decir el gobierno es bastante... no hay una unidad, es decir, el gobierno federal llega hasta donde puede llegar, es decir, hay gobiernos estatales que directamente no hacen caso, gobiernos estatales que se alinean con las fuerzas federales, enfrentamientos entre policías, ejército, marina que van por libre. Entonces, claro, no podemos pensar en el Estado mexicano, en ese conjunto de instituciones, como una unidad, sino como más bien instituciones enfrentadas con diferentes alicientes. Entonces, ese fenómeno poliédrico, es entender eso, empezar a pensar en México desde esta perspectiva puede ayudarnos quizás. ¿Tú crees que el narcotráfico está apoderado, dueño y señor de la situación en el país? Porque a veces eso pareciera, ¿no? A ver, la relación entre narcotráfico y entre crimen organizado, narcotráfico e instituciones públicas nunca ha sido de infiltración. Es decir, al principio había una regulación muy clara por parte de las instituciones, como podían, y esa regulación, por lo que sea, tras el 2000, empieza a resquebrajarse. Hay diferentes protectores públicos a negocios privados que compiten entre sí. Entonces, ¿se apodera el narcotráfico? Digamos que es que más bien la ilegalidad, en el sentido más negativo, no me estoy metiendo con el que tiene un puestito de que no está regularizando, me refiero a la ilegalidad en el sentido más negativo, sí que es la que establece las dinámicas en México. Y estoy hablando de grandes casos de corrupción, de grandes masacres o de vínculos a muy alto nivel. Y que finalmente es una cadena, ¿no? Es una cadena. Interminable. Exacto. Y cada vez más atractiva para mucha gente. Exacto, sí. Sí, porque al final también existe, pues al final son empresarios de la ilegalidad y el empresario provee de servicios y de bienes y de trabajo. Y está la otra parte también, los que lo consumen, ¿no? Exacto. Que cada vez también es mayor. Que es la otra pieza, ¿no? Para cerrar este puzzle. Es la cuestión de... Una cosa es la violencia del crimen organizado y otra cosa es cómo tratamos el tema del narcotráfico. Es decir, México no puede tener una posición prohibicionista como Estados Unidos porque a su vez porque además es contraproducente en todos los sentidos. Entonces tiene que plantear por lo menos un debate claro, viendo cómo está la situación real y sin ningún tipo de injerencias ni prejuicios. ¿Tú le ves algún interés real a los gobiernos en turno? No hablo del actual, sino de todos, ¿no? Para plantear este tema sería ir contra su propio pasado y hoy por hoy no lo veo. No, ¿verdad? No. Difícil. Pero sí veo a la sociedad civil, como quieras llamarlo, a gente local, a funcionarios a título personal, es decir, a trabajadores a distintos niveles, a gente del ejército, a gente de la policía, a partidos políticos, algunos más que otros, o a gente de partidos políticos que sí que van a poner la base para que esto cambie, seguro. ¿Y qué crees que esto va a ir a peor? Pues estamos en lo peor porque son cifras de las peores en las últimas décadas, pero peor es que con Calderón, pero ¿es peor ahora que con Calderón? En violencia sí, en cifras y de en violencia cifras sí. También. Sí, no sé si en violencia cualitativa, no tenemos un enfrentamiento tipo autodefensas con Michoacán, pero bueno, eso vino con Calderón. Con Calderón hasta película le hicieron también, ¿no? Ahora, en cuanto a violencia estamos peor, no sé en cuanto a no sé si los grupos son más dañinos, por ejemplo, no tenemos un fenómeno como los Zetas, que hubo periodos que sí que eran especialmente, pero tenemos el cártel de Jalisco muy fuerte, tenemos a otros grupos, igual de la organización de Sinaloa está prácticamente intacta, aunque esté el Chapo extraditado. No sé, no quiero decirte que puede ir a peor porque no lo sabemos. Yo me quiero quedar en que hay bases para mejorar. Pero los grupos siguen siendo los mismos. Pero los grupos siguen siendo los mismos. Sí, porque tampoco podemos pensar en términos de los grupos son marcas, igual que Joaquín Archibaldo Guzmán lo era, se llama El Chapo, es un nickname, pero El Chapo no explica mucho, salvo alguna cosa tangencial. El cártel de Jalisco, la familia michoacana, los Zetas o el cártel del Golfo o los diferentes nombres son marcas, son nicknames. En realidad estamos hablando de células, grupos
diferentes organizaciones de diferente nivel, no son ejércitos. Entonces también hay que cambiar ese paradigma interpretativo, no son ejércitos sino grupos muy fluidos. Entonces, en cierto sentido, las estructuras se mantienen y cambiarán los nombres, cambiarán las personas, pero las dinámicas, la manera de relacionarse, que son normalmente, si son fuertes, son históricas, porque aquí el nivel es tan exigente que es casi darwinista. Son los mejores grupos, los mejores... A ver, las organizaciones criminales no pueden tener un burócrata durante 30 años porque está sindicalizado ganando dinero sin hacer nada. No pueden, porque se mueren. Entonces el crimen organizado tiene a los mejores, en cierto sentido. Al menos a un determinado nivel. Y luego que cada día más quieren dedicarse a eso. Pues eso ya no lo sé, pero sí que es cierto que si tú no ofreces soluciones hay alucientes porque hay muchísimo dinero. Muchísimo dinero, muchísimo. Cifras mareantes donde ni siquiera nosotros podemos estar categorizándolas porque son cifras muy mareantes las que puede ganar alguien por hacer determinada cosa. Así, yo me refería a las series, a las narcoseries, a todo lo que se ha venido haciendo en cuanto a corridos, en cuanto a series de televisión. Es ese tema. Que tú las ves y dices, no, pues yo quiero dedicarme a eso, ¿no? Ahí hay que ver. Ahí, mira, yo no soy partidario de prohibir, pero sí soy partidario de que se hagan acciones contrapropagandistas. Es decir, si tú ves que hay una serie como Narcos, yo veo una serie como The Wire, por ejemplo, o se podría hacer una serie donde las fuerzas de seguridad fueran protagonistas en México y dar una perspectiva al final de... Porque al final tenemos razón nosotros tenemos razón, ¿por qué no va a vender eso más? Pero es que no se prefiere dejarlo, pero hay que tener esa posición activa. Se podría hacer una serie muchísimo más realista que Narcos y donde los héroes fueran los otros. Y sería mucho más exitosa, pero hace falta voluntad y gente que sepa hacerlo. ¿Cómo se ve desde Europa, por ejemplo, la problemática de México? ¿Cómo lo ven los europeos a este país? Pues la verdad es que yo creo que de una manera muy simplista, muy simple, ¿no? Aparte de simple, como que no llegan a entender lo que se está jugando aquí, la importancia, la cercanía, sobre todo de España y México, y se suele ir o por el alarmismo o relativizarlo. Entonces yo creo que no hay una visión. Mira, la visión de Europa, de México, de América debería pasar. No te digo que España fuera quien la dijera o la dictara, pero sí es importante que desde España, dado los vínculos históricos, se ayudara a dimensionarla. Pero España está totalmente mirando hacia otro lado. España, a América no le importa. Es así de triste. Yo me puedo estar hablando contigo genialmente, en cambio con una finlandés, un alemán, un holandés sería siempre un problema. Pero contigo puedo verte ahora, venir y un minuto empezamos ya a hablar sin problemas. No solo por la lengua, sino también por un tipo de... compartimos un patrimonio, ¿no? Eso España no lo ve. Es una pena, pero España está más feliz de de mirar hacia Holanda o a Bruselas que a Argentina o Chile o México. Nos quedó pendiente ahorita que mencionaste Argentina, y no porque sea el único país latinoamericano que haya tenido crímenes de lesa humanidad en su historia, sí. Pero hace un momento hablaba yo en un noticiero que tengo del Mundial de Argentina 78, qué bueno. Que coincidió con aquel golpe militar y con aquella dictadura terrible. Con Kempes. Y eso... Ese tema lo dejamos pendiente. No, que ese me encanta. Que vuelvas a venir a... Porque aparte Kempes, que era el goleador de allí, que se le dio se le ha criticado mucho por ir, era la estrella del Valencia, que es mi equipo de fútbol. Fue la estrella de mi equipo. Pues mira, ya tenemos agenda, productora. Perfecto. Te quiero agradecer mucho, Jesús. No, a vosotros, a ti. Ha sido un placer enorme. Muy bien. Pues no sé si quieras compartirle a la gente tus redes sociales. Pues la verdad es que no tengo redes sociales, entonces solo que, pues nada, que estén atentos a la columna y que, pues si los temas estos les interesan, que investiguen, y si llegan a lo que yo he escrito, pues mejor. Muy bien, muchas gracias. Es Jesús Pérez Caballero. Ya nos vamos. Soy Daniel Sandoval. Siga con la programación esta noche de Zona 3, aquí en el 91.5. After all I knew, it had to be something